Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Creador. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí un nuevo viernes en tu programa que tú estás haciendo tu favorito, y es el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos el texto de la palabra del Señor desde su contexto. Y nada más y nada menos que desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, a través de la emisora de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Así que, y estoy junto a mi hermana Dalwan Nieves, así que Dalwan, saluda a la audiencia. Amén, bendiciones Isaac, bendiciones a nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando en este momento. Saludos a todos en este hermoso día que nos ha dado el Señor para estar aquí un ratito más y compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Es el gran privilegio. Muy bien, y estamos hoy para compartir un nuevo pasaje, ¿verdad?, de la Escritura, como hemos venido trabajando viernes tras viernes, los dichos de Jesús. Estamos estudiando los dichos de Jesús, y luego nuestra segunda sección del programa tenemos la contestación a varias preguntas que ustedes, los oyentes, nos están haciendo, tanto los que nos escuchan por la radio como los que nos ven a través del Facebook. Así que queremos aprovechar el tiempo al máximo, y hoy vamos a estar estudiando una porción que va después de lo que estuvimos trabajando la semana pasada, y va a dar inicio a lo que es el tema de la oración. Amén. Amén. Así que hoy vamos a ver esos dichos que Jesús dijo antes de entablar el famoso Padre Nuestro, la oración modelo, ¿verdad? Pues vamos a ver parte de esos versos que Jesús habló y por qué dijo lo que dijo. Así que vamos a comenzar con la lectura de esa porción escritural que se encuentra en Mateo capítulo 6, y vamos hoy a estudiar los versículos 5 al 8. Así que, Dalwan. Amén, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6, del 5 al 8, Jesús y la oración. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien. Como dijimos la semana pasada, lo que nos estuvieron viendo, Jesús en esta sección, en este capítulo completo, decide trabajar y hablar sobre cosas que las personas piadosas, y que en este caso los creyentes en el Señor, hacen. Pero Jesús viene a señalar no el que se haga. Por ejemplo, hablamos de la limosna la semana pasada, y hoy vamos a hablar de la oración. Cosas que un creyente, que una persona piadosa debe hacer. Pero Jesús no viene a juzgar el que se haga, sino el por qué se hace. Amén. Porque a veces podemos hacer algo que se espera de nosotros, pero las intenciones no ser las correctas. Sí, y por eso el propósito con que lo realizamos, que debe Exacto. ser adorar al Señor. ¿Cuál es el fin, verdad, que se Amén. persigue con eso que nosotros hacemos? Y fíjate que en ese verso que acaba de leer nuestra hermana Dalwan, Jesús comienza a hablar de que cuando nos toque la oración, ¿verdad? Dice, no seas como los hipócritas. Es una alusión que Jesús hace a la casta religiosa de aquel momento, entiéndase, fariseos, saduceos, etcétera, porque dice que ellos aman, ¿verdad?, orar en las esquinas de las calles de pie, y ahí está la intención, para ser vistos de los hombres. Así que el problema que Jesús plantea en este verso no es la oración pública en sí, porque hay gente que ha dicho, no, pues mira, Jesús dijo ahí que no se puede orar en público, porque él... No, lo que Jesús está estableciendo no es el que no se pueda orar en público, sino
cómo se ora en público, con qué intención lo estamos haciendo, porque o yo oro al Señor en una oración sincera, en una oración de devoción con Dios, o yo oro porque yo quiero que escuchen mi retórica, yo quiero que escuchen que yo sé orar, yo quiero que vean cómo yo oro. O sea, si es para ser vistos por los demás, pues ahí la intención es incorrecta. Y eso era parte de lo que la casta religiosa en los tiempos de Jesús hacía. Al igual que como ellos daban las limosnas, ¿verdad? Y hablábamos del sonar trompeta, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y lo hacían ¿para qué? Para ser aplaudidos, para ser elogiados. Mira, wow, ese líder, que mucha ofrenda dio. Pues oraban para que dijeran, wow, esa gente sabe orar. Esa gente, mira qué lindo ora. El Señor los tiene que escuchar de tan lindo que oran, pero Jesús quiere demostrarle que no se trata de cómo oramos, sino la intención con que nos acercamos al Señor. Pero vamos a ver entonces el verso número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Para poder entender esto de orar en tu aposento y cerrada la puerta en secreto, ¿a qué se refiere? Vamos a entender primero que las casas en los tiempos de Jesús, los hogares de la gente de a pie, como decimos por ahí, de la gente clase media, clase baja, los cuartos no eran privados. Ajá. O sea, que no es como ahora que nosotros tenemos en cada casa, cada cuarto tiene su puerta. Exacto. Eso no existía en los tiempos de Jesús. El único lugar donde había una puerta adicional de la entrada principal era el cuarto de lo que llamaríamos la alacena. O sea, el almacén de alimentos, ¿verdad? Donde se guardaban los alimentos, era el único cuarto que era secreto, que tenía puerta o que era privado, porque los demás cuartos eran abiertos. No es como hoy en día que cada cual tiene su privacidad. Así que ante la situación de una hipocresía religiosa, que es lo que Jesús está resaltando aquí, de gente que realmente no tiene una devoción con Dios, sino que lo que desea es ser visto por los demás. La receta de Jesús, pues mira, sabes que en tu hogar posiblemente tienes una esquinita que sea privada. Pues cuando vayas a orar, ve a tu aposento, ve a ese lugar secreto y cerrada la puerta, ora en privado. Y Dios que ve la oración, dice el autor a los Hebreos, amén, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el tal es galardonador de los que le buscan. Pues Jesús, en sintonía de ese mismo pensamiento, dice, ora en secreto y Dios que ve en lo secreto se encargará de recompensar en público. Así amén, que contextualización de esto, no es que sea mal orar en público cuando nos toca el culto, cuando estamos en un lugar y hay que orar, se ora, pero que la mayoría de tu devoción con Dios no tengas que esperar a la hora del culto, que la mayoría de tu intimidad con Dios se dé en lo privado, amén, y lo que hagas en lo privado se recompensará y se manifestará en público. Amén. Vamos al próximo verso. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Ok, para entender esto de cuáles son las palabrerías de los gentiles, pues mira, en el mundo pagano, el mundo griego, los que adoraban los diferentes dioses tenían dos costumbres. Y parece que los fariseos y los religiosos de los tiempos de Jesús se les pegó. ¿Y cuáles eran esas costumbres? Primero, que cuando un adorador de X Dios iba y se presentaba en el templo, primero empezaban a llamar a ese Dios con todos los títulos que pudieran presentar. Conocer. Ajá. Sí, oh soberano, excelso, grande, omnisciente, entonces poderoso, magnificente, ¿verdad? Y usaban toda una, como diríamos acá en el campo, una retragila de títulos, ajá, como una forma de llamar la atención de ese Dios. Ok, eso es lo primero que hacían. Lo segundo que hacían es que empezaban en su oración
a recordarle a ese Dios todas las cosas que habían hecho. Ejemplo, yo ofrendé, yo sacrifiqué, yo hice este templo, yo aboné, yo aporté, y entonces como diciendo, mira, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces, en el mundo religioso de Jesús, pues estos grupos, parece que esa manía también se les pegó. Y cuando oraban al Señor, trataban de llamar la atención de Dios usando los títulos. Claro, si estamos en el ambiente hebreo, judío, pues sabemos que la Biblia nos habla de muchos de los nombres o títulos de Dios. Así que podíamos imaginarnos esa oración, oh Dios, Yahvé, el Olam, Elohim, el Creador, el Shaddai, ¿verdad? Y usaban todos esos títulos como una manera de, hey, te estoy llamando, baja para acá, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está criticando a los religiosos, que ellos no hagan. Lo segundo, que ellos no tenían que decirle, Señor, tú sabes que yo ofrendo, que yo ayuno, que yo oro, que yo hago esto, que yo hago lo otro, como si fueran a impresionar a Dios. Y sabes que a veces podemos ver en nuestro contexto eclesiástico que pues pueden haber personas que piensan que porque le recuerden al Señor todos los títulos o los nombres, pues el Señor los va a escuchar más. Exacto. No, lo que está diciendo Jesús, mira, cuando te acercas, acércate con una devoción real. No tenemos que levantar columnas de humo ni hacer mucho ruido para que el Señor nos escuche. Claro. Así que Él eso es lo conoce, que... Él nos conoce. Claro. Él sabe quiénes somos y con qué propósito vamos. Por eso vamos a ver lo que dice el próximo verso, que entonces completa la razón de por qué no debemos de usar esas vanas repeticiones que se usaban en el mundo gentil. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muy bien, así que Jesús le dice, mira, no es necesario llamar con toda la lista de títulos o de nombres que pueda tener Dios para que Él nos escuche. ¿Por qué? Porque antes de que nuestra oración sea expresada, Amén. ya Dios conoce de antemano de qué tenemos necesidad. Y fíjate, en ese sentido, si las escuelas rabínicas de los tiempos de Jesús decían que Dios era un Dios que se complacía en escuchar a sus hijos, y en ese sentido la línea de Jesús va muy en armonía. Pero entonces una cosa era lo que los rabinos enseñaban, pero otra es la que hacían. Y muchas veces podemos tener la teología correcta, ¿verdad? La ortodoxia correcta, pero en la práctica pues distanciarnos un poco de eso que predicamos o enseñamos. Así que cuando usted se acerque a Dios, hágalo en la intimidad, en el secreto, y Dios se va a encargar de recompensarlo. Ese es uno de los principios que sustraemos de esta enseñanza. Y lo otro, que mire, acérquese con un corazón sencillo, con un corazón contrito, como diría el salmista. Acérquese al Señor sabiendo que aún antes de usted disponer su corazón a clamar, ya Dios sabe de que usted y yo tenemos necesidad. Así que la semana que viene, porque lo vamos a dejar aquí, porque después de esto viene el Padre Nuestro. Así que, exactamente. y el Padre Nuestro, mire, verso por verso, hay tela que cortar. Necesita tiempo. Así que sí, no, necesitamos por lo menos como 5 horas para el Padre Nuestro, pero no. Así que les animamos a que la semana que viene, si quiere seguir viendo todas las implicaciones teológicas que tiene esta oración modelo, la vamos a ir trabajando con calma, programa tras programa, porque eso es lo que queremos. Pero entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar con las preguntas que tenemos para nuestro programa. Y antes de comenzar, si tú que nos estás viendo tienes dudas, tienes preguntas, ¿de qué, pastor? Pues mire, desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa, de cualquier parte de la Biblia, mire, envíenos su pregunta al correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com, y con mucho gusto vamos a estar contestando las diferentes preguntas que nos están haciendo nuestros amados oyentes. Así que vamos a la primera pregunta, Dalón. Amén.
En Génesis 21 se narra la expulsión de Agar y su hijo Ismael provocada por la acusación de Sara, esposa de Abraham, después de que ésta fuera quien pidió a Abraham que tomara a Agar para procrear el hijo que ella no había podido dar. Porque Dios ve el acto como algo bueno y le permite a Abraham expulsarlos, aun cuando esto podía significar la muerte de su hijo Ismael. Muy bien, vamos a trabajar todo ese planteamiento, ¿verdad?, que se nos ha hecho para poder, ¿verdad?, entender el contexto de la situación. Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo. Sí. Obviamente en algún momento la Biblia dice que Abraham se rió y que Sara se rieron, los dos se rieron. Sí. O sea, claro, en el contexto de Sara, pues dice que estaba en la tienda y cuando el ángel está hablando con Abraham, le dice, Sara se ha reído. Y ella como que se asustó, dice, no, yo no me reí, sí, tú te reíste. Y por eso es que el hijo que iban a tener le ponen por nombre Isaac, que significa risa, porque ambos se rieron. Pero en la espera, dice un dicho por ahí nuestro, que a veces la espera desespera, ¿verdad? Y eso es lo que significa que a veces no sabemos esperar el tiempo perfecto de Dios. Y Sara trató de ayudar, porque ella decía, ya yo siendo anciana, voy a tener placer en estas alturas del juego, pues como era permitido en el sistema legal de aquel momento, pues ella le dice, toma a mi esclava, porque los esclavos eran vistos como propiedad, y no es que Dios avale eso, ¿verdad? Valga la aclaración, no es que Dios avalara eso, pero en el sistema, en el status quo de aquel momento, pues se permitía. Y le dice, toma a mi sierva, allégate a ella, para que entonces tengamos el hijo que Dios prometió. O sea que Sara quiso ayudar al Señor en ese sentido. Obviamente, esa ayuda trajo unas consecuencias. Porque entonces Dios que hace promesas cumple, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora que Isaac nace, pues ya de por sí hay una pequeña rivalidad entre los dos muchachos. Ismael es mayor que Isaac. Y se burlaba. Claro, la que propuso esto fue Sara, ahora Sara se queja. Y dice, es que el nene tuyo se me está riendo del mío, ¿verdad? Así que sácalo de aquí. Obviamente la Biblia dice que a Abraham le pesó. Sí. Pero Dios le habla a Abraham y le dice que no le pese porque también Ismael va a recibir promesa. Claro, este fue... vamos a decirlo así, las consecuencias de las acciones o de la falta de fe de Sara y de Abraham. O sea, no podemos pretender que Dios arregle las consecuencias de nuestros actos. Esto fue una consecuencia de no creerle a la palabra de Dios. Amén. Pero con todo y eso, Dios es tan misericordioso que pues Dios dice, pues mira, para que la sangre no llegue al río, ¿verdad? Es un decir nuestro. Dios es justo, Dios es justo. Pues entonces, pues mira, ya que Sara no la quiere en todo eso, pues vamos a separarlo, ¿verdad? Y Dios estableció un plan, inclusive vemos más adelante que Dios se le aparece a Agar cuando Agar pensaba que todo estaba perdido, que su hijo iba a morir, y ella allí le llamó a ese lugar, ¿verdad? El lugar del Dios que me ve. ¿Verdad? Amén. Del Dios que me ve, porque dice que Dios escuchó el llanto de Ismael. Y de Ismael, Dios hizo una promesa, se levantaría una nación fuerte. Pero para que usted entienda el por qué era necesario esa separación. Si fue separándolos y tenemos una consecuencia histórica Amén. Que repercute hasta el día de hoy. Entiéndase, la nación de Israel y las naciones árabes que son descendientes de Ismael. O sea, desde que esas dos naciones salen, ha habido guerra. O sea, esto fue una consecuencia. Imagínense si Ismael se queda posiblemente en el hogar donde estaba Isaac. Tal vez la historia hubiese sido otra, ¿verdad? Y tal vez hasta más lamentable. Sí. Así que Dios, que conoce todas las cosas, pues Ismael por un lado, y se desarrollan los pueblos árabes, y de Isaac que sale Jacob, y de Jacob los patriarcas, de ahí sale la nación de Israel. Así que no es que Dios consintiera con la acción de Sara, sino que Dios, que ve el pasado, el presente y el futuro,
pues permite, ¿verdad? Tras que esto fue una mala decisión de Sara y Abraham, pues para que la cosa no llegue a mayores, pues Dios permite la separación de esta esclava junto a su hijo, y de ahí entonces vemos las consecuencias históricas y políticas que todavía repercuten hasta el día de hoy. A nivel mundial. Eso es así, a nivel mundial, así que todo por una decisión apresurada. Bueno, como todavía pasa, ¿verdad? Como hoy en día, pues todos nosotros tomamos decisiones, unas buenas, otras malas, y como tú dices, Dios crea provisión, Dios busca dar la mejor solución a la situación, pero como quiera, por menos que sea la decisión que tomemos, vamos a sufrir unas consecuencias. Por eso es importante, amado, en el plano personal y contextualizando el pasaje, es importante que oremos siempre al Señor y que pidamos su dirección. Amén, antes claro. de tomar decisiones. A veces somos muy ligeros, tomamos decisiones y después decimos, ayúdame a orar. Sí, y nos quejamos. Pero Señor, ¿por qué tú permites? No, no es que el Señor permita. Dios ha tenido misericordia Eso es amén. de no permitir que la situación llegue a un acontecimiento mayor. Y nos ayuda, pero nosotros tenemos que cumplir también, ¿verdad?, con nuestra responsabilidad. Eso es amén. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ok, ¿qué es el Textus Receptus? Ok, Textus Receptus o texto recibido o texto mayoritario, tal vez para usted que nos está escuchando, usted dirá, eso es nuevo, no lo había escuchado anteriormente. Esto es un término que se utiliza mayormente en las discusiones académicas con relación a la Biblia, las traducciones, sus interpretaciones, etcétera. Así que para contestar la misma, ¿qué es el Textus Receptus? Pues mire, para la época del 1515, hubo un cardenal de apellido Jiménez. Este cardenal Jiménez, o se parece que era puertorriqueño, Sí, ¿verdad? era latino. El cardenal Jiménez le pidió a un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, que si usted, ¿verdad?, lo busca por ahí o lo googlea, como dicen los muchachos, pues va a aparecer información sobre él. Erasmo de Rotterdam era un hombre experto en lenguajes bíblicos, y este cardenal le pidió en el mes de abril de ese año, del 1515, que preparara una edición del Nuevo Testamento usando, en aquel entonces él contaba con unos 6 manuscritos del Nuevo Testamento. No eran manuscritos muy antiguos, pero era lo que había, ¿verdad? Era lo que había en el panorama. Y Erasmo termina haciendo esa edición del Nuevo Testamento en griego en el 1516, marzo del 1516, él entrega esta edición. ¿Qué pasó después? Después de eso, tiempo más tarde, surgió la versión del Nuevo Testamento, también en griego, conocida como la Políglota Complutense. Esta versión del Nuevo Testamento surge para el 1522. O sea, 1516, 1522. Un poco más adelante, un hombre llamado Robert Stephanus publicó 4 ediciones del Nuevo Testamento entre 1546 y 1551 en griego también. ¿Okay? Obviamente, Robert Stephanus utilizó como base la edición de Erasmo de Rotterdam. O sea que él se dejó llevar por la edición que ya había hecho Erasmo. Ahora, otro señor llamado Teodoro Beza, que fue ayudante de Calvino en la época de la Reforma, publicó 9 ediciones del Nuevo Testamento, en griego también, entre 1565 al 1604. Se tardó unos añitos, ¿verdad?, en hacer esas 9 ediciones, también en griego. O sea que todas estas ediciones que se hicieron basándose en la primera que hizo Erasmo, basado en los manuscritos que tenía, pues fueron haciendo esos trabajos.
Entonces, estas ediciones se juntaron para allá, para el 1633. Se hizo entonces una versión tomando como base todas esas versiones, desde Erasmo hasta Teodoro Beza. O sea, todas esas traducciones se juntaron y se hizo entonces una versión que se convirtió en el texto oficial de Europa, y a esa versión que surge producto de todo este esfuerzo es lo que se le llamó el texto recibido por todos. Amén. Porque, ¿qué sucedió? Que estas ediciones o traducciones de la Biblia fueron tan similares, se parecían tanto unas a otras, que entonces por eso dijeron, pues mira, como se parecen tanto, vamos a hacer un único texto de todas estas las juntamos y hacemos un texto. Entonces, de ahí surge el nombre de Textus Receptus o texto recibido, porque era el texto recibido por todos, o también se le conoce como texto mayoritario. Ahora, de esta edición es la que se usa para hacer la Biblia del oso, lo que se usa más adelante cuando se hace las versiones de Reina Valera, pues se usaron como base el Textus Receptus. Pero como Dios es tan maravilloso, ¿sabes qué? Hoy no contamos con 6 manuscritos como contó Erasmo de Rotterdam en aquel momento. Gracias a los hallazgos arqueológicos, gracias al esfuerzo, ¿verdad?, de la crítica textual, hoy actualmente contamos con más de 5.800 manuscritos antiguos y aún más antiguos que los que usó Erasmo de Rotterdam. ¿Y qué ha provisto eso? O sea, ¿cuál ha sido la bondad de eso? La bondad de esto ha sido que todo el trabajo que han hecho estos hombres en la historia ha quedado validado o perfeccionado por los nuevos manuscritos. Por eso es que entonces ahora usted ve Biblias que surgen, ¿verdad? Diferentes ediciones, y ahora que vamos en septiembre, mes de la Biblia, Sí. ¿verdad? Pues surgen en todas estas ediciones con un lenguaje tal vez un poco más dinámico, porque usted sabe que el lenguaje cambia, el lenguaje evoluciona, pero ¿qué están usando? Pues no están solamente usando el Textus Receptus, sino que ahora están apelando a manuscritos que se han hallado del año 200, del año 300, que son más cercanos al original. Y cuando entonces juntamos todo esto, pues mire, realmente el trabajo hecho por todos estos grandes hombres fue un trabajo de integridad que hay que valorar, y para los que, porque he escuchado por ahí, no sé si lo he escuchado Dalwan en la universidad, pero por ahí que dicen, no, que las nuevas versiones, que si las hizo aquel, que si las hizo el otro, no, esto es un trabajo de gente seria, que pasan su vida dedicado a los lenguajes bíblicos, ¿verdad? Y que viven básicamente estudiando los manuscritos para cada vez que el lenguaje tiene sus cambios, podernos ofrecer una versión, ¿verdad?, más cercana al original posible, Claro. ¿verdad? Así que, y que la podamos entender, ¿verdad? Que todo el mundo la pueda entender independientemente del conocimiento que traiga. eso es así, eso es amén. hermoso. Así que esperamos, ¿verdad?, poder haber dado luz sobre esta pregunta, pero tenemos que irnos ya a una pausa, pero si estás viendo ahora, te invitamos a que no te vayas, quédate ahí y avísale a tu amigo, a tu primo, déjale saber que el texto sin pretexto ya ha comenzado y que se conéctense a las redes, a Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, así que regresaremos en breve. Soy la doctora Ileana Rodríguez Nazario, farmacéutica. ¿Sabías que la insulina dura fuera de nevera hasta por 28 días? Durante una emergencia, si pierdes el servicio de energía eléctrica, consérvala en temperatura ambiente y nunca la coloques en una bolsa con hielo porque puede dañarse. Prepárate en diabetespr.org. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Comienza a prepararte hoy en diabetespr.org. Un mensaje de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico. Una vez más, Triunfo 96.9 se une a la Fundación Mies para presentar el Bibliatón 2024. Biblias para la misión global. Te invitamos a escuchar el siguiente mensaje.
¿Sabías que más del 10% de la población mundial carece de acceso a la Biblia, incluso de un acceso parcial? Siendo Asia y África los continentes con la mayor cantidad de personas con traducción parcial o ninguna en su idioma. Necesitamos hacer accesible la palabra de Dios impresa en el idioma del corazón de estos continentes. Y tú puedes ser parte de esta iniciativa. Únete al Bibliatón, Biblias para la Misión Global. Sé parte del Bibliatón 2024, Biblias para la Misión Global, el miércoles 4 de septiembre desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, por esta tu emisora. 96.9 Triunfo. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre y es el tuyo. Aprovecha esta oportunidad de ingreso. Envía tu resumen a www.triunfo969.fm o a programación96.9@gmail.com y también llámanos de lunes a viernes entre 8 de la mañana a 4 de la tarde al 787-999-0360. 787-999-0360. Pon en práctica ese poder de convencimiento y únete a nosotros, la emisora que te hace bien. 96.9 Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie, hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial redsísmica.uprm.edu. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-02968. Es la música que trasciende épocas. Extenderá su mano y me levantará. Y muchas de ellas nacieron en esta estación. Estoy de pie porque tu mano me levantó. Música que te remonta a los años 80, 90 y a los inicios del nuevo siglo 2000. Música cuyo efecto sigue levantando y bendiciendo vidas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Es Oldies 96, una travesía musical que transforma vidas. Oldies 96, domingos a las 9 de la mañana, por esta estación. 96.9 Triunfo. Te hace bien. Cada mañana es un motivo sin precedentes para dar gracias a Dios y saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. Escuchas Triunfo 96.9 FM. Te hace bien. Aquí estamos de vuelta en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y que te saluda el pastor Isaac Ruiz, que junto a nuestra hermana Dalvan Nieves dirigimos este espacio de tiempo para que aprendas de la palabra del Señor. Y ya hemos contestado unas 2 preguntas y vamos para la tercera pregunta, pero quiero enviar saludos a todos los amigos, todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes, pastores, compañeros en el ministerio. Le enviamos nuestros saludos que ¿verdad? Están ahí pegaditos viendo su programa del Texto Sin Pretexto. Así que vamos a la tercera pregunta. Sí. Dice, en Malaquías 1:2 dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Acaso Esaú estaba predestinado? Muy bien, vamos a hablar sobre ese pasaje. Voy a leer los versículos 2 y 3 completos para que entendamos el contexto. Esa porción escritural dice, yo os he amado
dice Jehová. ¿Y a quién le está diciendo? A Israel, ¿verdad? A la nación de Israel. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Espérese, si me está hablando de Esaú, pero me está hablando de Esaú el individuo o de la nación que sale de Esaú. Exacto. Porque fíjese que está hablando de que de montes. Pues ningún individuo tiene montes encima. Exacto. ¿Sabe? Así que es como si usted hablara de los Estados Unidos. ¿Quién la preside? Pues Joe Biden. Pues entonces Joe Biden sería representativo del gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Pues algo así lo que está sucediendo aquí en primer lugar. Jacob representa Israel, Esaú representa la nación de Edom, que son los edomitas que salen descendientes de Esaú. Y dice, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pues vamos a ir con calma. Primero, entre los aspectos que queremos resaltar es que la nación de Israel se encuentra en una actitud egoísta y en una actitud de poca humildad ante Dios. Si usted lee Malaquías con calma, usted va a ver que hay varias preguntas que el pueblo de Israel le hace a Dios. Esta es una de ellas. ¿Sabes? ¿Cómo que tú nos has amado? ¿Cómo tú nos has demostrado tu amor? Y hay otras preguntas que le hacen como diciendo, ¿realmente tú nos has ayudado? ¿Realmente tú has estado ahí? Sí, un reproche. Exacto, un reclamo de parte de la nación y cuestionando constantemente la manera de cómo Dios los ha amado y cómo los ha bendecido y los ha guardado a pesar de las situaciones. Ahora, la palabra dice que Dios los amó, o sea, Jacob amé. La palabra hebrea que se utiliza para amor es la palabra ahab, que bien se traduce como amor, pero en los documentos gubernamentales de esta época, de la época de Malaquías, la palabra hebrea ahab se utilizaba como equivalente de lealtad. Okay. O sea que si muy bien pudiéramos usar el texto que Dios amó a Jacob o Dios ha sido leal, en este caso, ¿verdad?, a Jacob o a la nación de Israel, ¿ok? Ahora, con relación a Edom, que es la nación que sale de Esaú, es una nación que ha sido señalada por su paganismo, por su orgullo, por su traición, por su codicia y violencia. O sea, que los edomitas no se caracterizaron por ser personas piadosas. Así que se habían hecho especialmente odiosos para los judíos cuando Babilonia conquistó Jerusalén, pues ellos se hicieron de la vista larga, ¿verdad? Inclusive hay varias de las profecías que apelan a ese momento histórico de que Edom se hizo el de la vista larga, como que este asunto no es conmigo, mientras veían a sus parientes sufriendo, ¿verdad?, el cautiverio. Ahora, las acciones de la nación de Edom han provocado la destrucción de su nación por parte de Dios. O sea que cuando dice que aborrecí a Esaú, no está hablando de Esaú el individuo, sino de toda la descendencia, exacto, toda la nación que sale de Esaú. ¿Ok? Y la palabra hebrea para aborrecer es la palabra sané. Y la palabra sané significa enemigo. Claro, a un enemigo tú no lo amas, ¿verdad? En ese contexto, pues por eso es que las traducciones ponen a Esaú aborrecí. Pero el texto diría, a Esaú o a Edom he convertido en mi enemigo. ¿Verdad? Y esto hasta Dios se lo dijo a Israel en un momento dado. Cuando Israel se fue en pos de los ídolos, dice exacto, que el espíritu se volvió su enemigo. Sí. Así que por eso es que hay que estar claro en dónde estamos, ¿verdad?, establecido. Y es en ese contexto que se está hablando de que a Jacob amé, la nación de Jacob sale Israel, y a Esaú, entiéndase los edomitas, aborrecí, pero no es porque hay una predestinación, sino porque los edomitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Acordémonos, amados, que toda consecuencia pecaminosa tiene sus consecuencias y los edomitas no fueron la excepción.
Amén. Vamos ahora a la pregunta número 4. Okay. Primera de Tesalonicenses 5:23 lee: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede con el alma y el espíritu una vez uno fallece? ¿Es lo mismo el alma y el espíritu? Muy bien, una pregunta que nos hace, ¿verdad?, uno de nuestros oyentes. Bien, este es un tema que existen posturas, ¿verdad?, distintas. Obviamente, pues vamos a explicar cuáles son las posturas que existen, y nosotros como Iglesia de Dios Pentecostal pues tenemos una postura, pero respetamos, ¿verdad?, a los hermanos de otras denominaciones que pueden tener una postura distinta. Bien, las posturas aquí se dan en dos vertientes. Una vertiente es la que dice que el ser humano tiene una constitución bipartita, o sea, de dos. Donde dicen, pues mira, el ser humano se compone de lo material, que es el cuerpo, y de lo inmaterial, que para ellos, alma y espíritu es lo mismo. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Primero, que el primero que postuló esto fue Platón, el gran filósofo Platón. Postuló que el ser humano es solamente espíritu y cuerpo, ¿verdad? Claro, en el mundo de las ideas de Platón, pues había que liberar el alma o el espíritu del cuerpo, porque para Platón el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Y por qué traigo esto un momentito? Porque a veces yo he escuchado creyentes que dicen que hay que castigar la carne, y esa postura es muy platónica. Acuérdese que la carne, cuando muera, de ahí, de donde esté el cuerpo, Dios va a levantar un cuerpo glorificado. Amén. Así que ese asunto de castigar la carne, no nos olvidemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso tiene otra, eso hay que estudiarlo. Exacto. También. Hay que, y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Exacto. Así que la que peca es el alma. Muy bien. Pero entonces esa es la postura, ¿verdad?, de los que creen que el ser humano está compuesto de dos. Ahora, los que creemos que el ser humano tiene una composición tripartita, pues entendemos que está el cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que sopló hálito, sopló espíritu de vida sobre el ser humano, y que eso que llamamos espíritu es lo que nos diferencia del mundo animal. Ajá. ¿Por qué? Porque el alma son las emociones, es la razón, pero fíjese, me llama la atención esto porque en el mundo de la neurología se ha descubierto que a nivel cerebral nosotros somos los únicos seres vivientes que tenemos una parte del cerebro que se ilumina solamente cuando oramos. Y han tratado de iluminar esa parte del cerebro con otras cosas, pero no. Esa parte es como si el creador nos hubiese puesto un chip interno en el cerebro para que nos comuniquemos directamente con él. Así que en esa parte invisible del ser humano, pues los que creemos en la postura tripartita entendemos que el alma es la persona, es el individuo, son las emociones, la razón, pero el espíritu es esa esencia divina que fue puesta en el ser humano y que capacita al ser humano para comunicarse con Dios. Claro, Eclesiastés dice que el espíritu va a Dios que lo dio. Y por ahí es que viene la pregunta, porque entonces si somos convertidos o no, ¿qué pasa? Pues bueno, dentro de la postura tripartita entendemos que como el espíritu es esa esencia de Dios que hay en todo ser humano, no importa si nuestra alma va a un lugar de castigo o a un lugar de reposo o de descanso como el paraíso, pues esa esencia divina vuelve a Dios que lo dio. En cambio, el alma está en ese estado intermedio, que es como se le conoce en la teología, en esa espera, ya sea del tribunal de Cristo, que es el juicio de los galardones, o en espera del juicio del trono blanco, que es el juicio para los pecadores. Así que esa es la postura que sostiene la Iglesia de Dios Pentecostal. Claro, en esta programación pues tenemos muy poco tiempo para seguir abonando el tema, pero por lo menos esas son las dos posturas. La Iglesia Pentecostal establece esta segunda
posición y es lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia cree. Amén. Amén. Creo que nos da tiempo para la quinta pregunta, ¿verdad? Sí, pero te iba a comentar también que lo que no podemos perder de perspectiva también es que aunque el espíritu proviene de Dios, el espíritu trabaja, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestra conciencia, que es lo que nosotros llamamos nuestra alma, a través del alma. Así que no, muchas veces vemos esta situación en cuanto a las manifestaciones, que si lloramos, que si nos reímos, que si estamos tristes, que pues el espíritu del espíritu de nuestro Señor trabaja a través de nuestro espíritu y a través de nuestra alma. Así que aunque lloremos, pues mire, no es que estemos mal o es que estamos en pecado y no, es porque el espíritu trabaja nuestras emociones para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de nuestras emociones. ¿Ok? Muy bien. Así que ellos se complementan. Por eso somos seres integrales. Eso Amén. es así. Inclusive en el judaísmo no se veía al ser humano de esa manera. Se veía como un ser integral completo. Exacto. ¿Verdad? Así que somos nosotros que a veces tendemos a defragmentar al ser humano, pero Dios nos hizo así, ¿verdad? Y nuestra alma la puso en este cuerpo terrestre para moverse en este plano. Pero somos un ser integral, por eso es que tenemos que esperar la resurrección. Exacto. Porque si fuéramos, como diría Platón, tenemos que liberar nuestra alma de esta cárcel, pues no necesitaríamos la resurrección. No. Por eso es que la iglesia entonces espera la resurrección, y si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos. En cuerpo. Amén. La número 5. ¿Cuáles son las lenguas angelicales? Muy bien, vamos a hablar de eso. Donde se habla de lenguas angelicales es en Primera de Corintios, capítulo 13, si no me equivoco, los primeros versos. 13:1. 13:1, ¿verdad? Y 2, se hace alusión a varias cositas ahí. Primero, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque el texto dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ok, amén. Para entender esto, ¿cuál es la situación de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto es una iglesia donde abundan los dones. Si usted lee el capítulo 1, Pablo dice que ora por ello y da gracias a Dios porque es una iglesia que abundan los dones, abunda la ciencia, es una iglesia tremenda. Pero hay una situación, y es que dentro del mover de los dones, pues había como una falta de amor de entre ellos. Inclusive en la cena del Señor, voy a usar una expresión pueblerina, la cena del Señor se había convertido en lo que aquí en Puerto Rico decimos la fiesta del sorullo, que cada cual traía lo suyo. Entonces los pudientes traían los alimentos y los pobres se quedaban mirando. Y si llegaban, pues mira, sobró alguito, ay, mira a ver. Y las relaciones no estaban bien dentro de la iglesia entre los hermanos. Se jactaban de sus dones, se jactaban de cómo Dios los usaba. Entonces, este capítulo 13, el tema central no son las lenguas. En este capítulo, el tema central es el amor. Así que, porque de nada me sirve tener todos los dones y no tengo amor. Ahora, ¿qué hace el apóstol? El apóstol utiliza un lenguaje que es el lenguaje de la probabilidad. O sea, él lo que hace es plantear una situación hipotética. ¿Sí? Él no está diciendo yo hablo lenguas angelicales. Él lo que está diciendo es, si yo tuviese tantos dones como ellos se jactaban, que yo hablase lenguas, no solamente que humanas, eso se le conoce a una persona que habla muchos lenguajes, es una persona políglota, ¿verdad? Que domina, pero no, si aún fuera tan espiritual, que hablara el lenguaje de los ángeles, si es que los ángeles tienen un lenguaje, porque los ángeles en la Biblia, ¿en qué forma hablan? Pues en el lenguaje de los humanos. Que claro, que pudieran entender el mensaje. Exacto. Así que nunca la Biblia ha hablado sobre un lenguaje angelical. Y no hay base para hacer una doctrina de lenguas angelicales. Así que, haciendo la aclaración, pero entonces Pablo dice, si yo hablase a esos niveles y no tengo amor,
pues vengo a hacer como, ¿qué es un címbalo que retiñe? El plato de la batería. ¿Te escuchó el plato de la batería? Psst, ese sonido. O sea, hago ruido, pero no hay nada más. No sucede solamente nada. ruido. ¿Ves? Porque, y para que veamos el segundo, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿significa que hay un ser humano que entiende todos los misterios? No. Lo que Pablo está poniendo otra vez es otra situación hipotética, ¿verdad? De si yo, mi conocimiento de misterio fuera tal, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que, ¿qué es lo más importante cuando usted lee el capítulo 13 de Corintios, ¿verdad? Lo más importante de todo no son los dones, es el amor. Amén. Que tenemos que demostrar como creyentes en Jesús. Así Amén. Que esperamos, ¿verdad?, poder haber podido contestar esta última pregunta, pero queremos aprovechar estos minutitos que nos quedan, unos 4 minutitos más o menos, para animarles, amados, animarles a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, porque queremos ser de bendición. En este espacio queremos aprovechar esta plataforma, ¿verdad?, este altar radial, para semana tras semana, viernes tras viernes, poderte traer contestación a esas dudas, a esas preguntas que a veces no las hacemos porque pensamos que son preguntas bobas, pero yo tengo un lema y es que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Así que usted atrévase a preguntar, así que mande ese correo electrónico que con mucho gusto, encantados de la vida, vamos a estudiar su pregunta, la vamos a canalizar y en este altar radial la vamos a contestar. No sé si hay unos saludos por ahí, sí. Algunos hermanos. Sí, vamos a saludar a los hermanos que, ¿verdad?, nos estuvieron escribiendo por Facebook, al hermano José Cancel, compañero también de la universidad, bendiciones, la hermana Miriam Juarbe y al pastor Clas, que también nos ven, a la hermana Silvia Lewis, la hermana Milagros López, Vali Mayra. Mira, esa es bien importante. Ajá. Sí, porque esa es mi suegra. Así que, sí, saludos allá. Pues saludos especiales, Milagro. Ramonita Quintana, la pastora Sonia Colón, muchas bendiciones. De Quebradillas. Amén. También es compañera de la universidad, igual que nuestra hermana Silvia Lewis. El hermano Dani Soto, la hermana María Figueroa y Salva Merced. Muchas bendiciones a todos. Gracias por escribirnos y por estar con nosotros cada viernes. Muy bien, y aprovecho la coyuntura y saludo a todos los estudiantes del Centro de MISPA de Aguadilla. Hay un hermoso grupo. Saludo a la directora, la hermana Elba López, y aprovecho, ¿verdad?, y saludo a mi familia, mi amada esposa, hermana Betsalí Vadillo, que está allí también. Ella siempre nos ve. Ella no escribe mucho, pero está ahí pegada siempre y nos ve. Así que estamos contentos, amados, y les animamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Y referente a eso, pues mira, estamos hasta el martes. La Universidad Pentecostal MISPA tiene matrícula abierta hasta el martes 3. El lunes es feriado, no vamos a estar, pero el martes esperamos su llamada para que con mucho amor y, ¿verdad?, colaborarle en esa nueva empresa, en ese nuevo reto, ¿verdad?, que el Señor ponga en sus corazones de estudiar la palabra del Señor, y saludo a los muchachos en la universidad. Muy bien, y al profesor Borges, que nos está viendo también. Profesor Borges con el grupo de la clase de profetas mayores, así que muchas bendiciones. Así que no quedan para más. Le damos gracias a todos por su fiel sintonía. Si usted ha entendido que este tiempo de enseñanza ha sido de edificación a su vida y nos está viendo a través de las redes, pues mire, comparta ese enlace para que otras personas también sean edificadas a través del conocimiento de la palabra del Señor. Así que nos despedimos de este espacio y nos estaremos viendo, Dios mediante, con la ayuda del Señor, en la próxima semana en tu espacio radial de interpretación bíblica, el texto sin pretexto. Que la gracia y que la bendición del Señor sea con ustedes.
Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.